respecto a esto de lo que acabo de decir con la idolatría, tengo el texto de Deuteronomio, capítulo 4. Ya que lo cité de memoria, vamos a ir directamente al texto. Ahora lo coloco en la pantalla. Deuteronomio 4:15, que yo dije que era recordatorio o repaso de la ley, de la Torá. Deuteronomio trata de eso. Y en este caso, ¿qué hace Dios? Habla con Moisés y cita Dios a Moisés el día que él se manifestó en el monte Sinaí, en Éxodo. Ya había pasado un tiempo. Entonces, en este libro de Deuteronomio, Dios le recuerda a Moisés lo siguiente. Leemos Deuteronomio 4:15 al 19. Ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Horeb desde el medio del fuego. Así que por su propio bien, sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma, nada de imágenes o estatuas de hombre o mujer o de animal en la tierra o de un ave que vuela en el cielo o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo o de cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. A mí me interesa lo que dice, por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma, nada de imágenes o estatuas de hombre o mujer o de animal en la tierra o de ave que vuela en los cielos o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo o de cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. A esto quería llegar y que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de idolatría no es necesario tener una estatua. Cuando hablamos de idolatrías, a veces nosotros sin querer, por querer asignarle, aparte de la creación que Dios llevó a cabo, o que Dios creó, por su poder y su divinidad y por el hecho de que es Dios, Él quiso manifestar su gloria a través de la creación y por eso nos asombra lo que Dios ha creado. Pero eso no es ningún motivo para que nosotros terminemos con esas imágenes, transportarlas a un papel o a una pared donde hay muchas personas que son muy hábiles para poder pintar y dibujar y plasmar eso que tiene que ver con la creación de Dios. Eso Dios, el Señor no quiere y se lo advirtió en el libro de Deuteronomio a Moisés y al pueblo de Israel. Y yo les mencioné acerca de que hay Biblias donde se le ha tatuado, se le ha puesto de relieve un dibujo como un pez. Yo no sé en qué habrán estado pensando cuando hicieron eso, pero no veo la razón y el motivo que a una Biblia se la pueda tatuar con un pez, o refrendarla o marcarlo, poner un logo como un pez. No veo la razón, no es necesario, no hay necesidad para hacer nada de eso. Por eso es importante tener en cuenta lo que la Biblia enseña. Y recordemos esto, lo que leímos en Deuteronomio, capítulo anterior, en Deuteronomio no, sino en Éxodo 23 al 6, el versículo número 6, dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y él hace misericordia a miles, pero hace misericordia a aquellos que aman y guardan sus mandamientos. ¿Y el mandamiento cuál es? No hacer imagen, no pintar imágenes. Sí, alguno puede llegar a decir, no, pero nosotros no la adoramos, ni tampoco le oramos, no las veneramos, ni tampoco no la tenemos en cuenta como si fuera un Dios. Ya lo sabemos a eso. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual está dentro del templo, o está dibujado, o lo tenemos en un logo? ¿Por qué? Porque queremos ejemplificar, queremos ejemplificar que la palomita es lo que dice el Nuevo Testamento, que bajó el Espíritu Santo
sobre la vida del Señor Jesús como en forma de paloma y que también vino como en la vida de los apóstoles del día del aposento alto. Pero eso no dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió a través de una paloma. Dice la Biblia, bien claro en el Nuevo Testamento, en forma como paloma. Como si fuera una paloma, pero no era un ave. Y hasta en las películas esto aparece. Pero es una mención que se hace para tener una referencia, algo similar, algo parecido. Pero no que el Espíritu Santo, cada vez que vemos una paloma blanca, entonces no será el Espíritu Santo, ¿no? No podemos hacer esa conjetura. Arribar inmediatamente a esa conclusión, no se puede. Es una actitud muy precipitada para nosotros empezar a ilucurar cuestiones que tienen que ver o las queremos comparar con el Espíritu Santo. Eso no puede ser así, no debe ser así. El Señor dice que eso no es así. Y Él advierte que el día que Él habló, y lo leemos nuevamente por si no queda claro, ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Horeb desde el medio del fuego. Eso pasó en monte Horeb o monte Sinaí, es lo mismo, ¿sí? Lo que sucede es que está mencionado con diferentes nombres, pero se está hablando del mismo evento, el mismo lugar, el mismo acontecimiento. Deuteronomio 4:15 que yo les acabo de citar con referencia a la idolatría. Y esto arrastra a la apostasía, y luego que una vez uno entra en la apostasía, eso es un punto sin retorno. ¿Se entiende? Porque el alma se pervierte. Ese es el gran problema. Y es algo sutil que utiliza el enemigo para llevarnos a este extremo. Y eso no lo podemos permitir. Por eso tenemos la palabra de Dios que no nos permite llegar a eso. Proseguimos. Estamos ahora sí en el punto número apostasía y condenación. Recuerden que estamos en apostasía y condenación. Vamos al punto número C, 2C, como lo tienen ustedes ahí en pantalla. Al pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, se les advirtió del grave peligro de caer en la apostasía. Deuteronomio 7:3. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. ¿Se dan cuenta que esto es algo serio? Esto no es una cuestión simple y sencilla. Para Dios esto es muy peligroso, porque atenta contra su propia deidad, su divinidad, y Él no comparte su gloria con nadie, y Él no va a admitir que nosotros hagamos eso y comparemos a Dios con una imagen, con una figura o con algo que Él creó. ¿Me explico? Esa es la advertencia directa hacia su pueblo. Y fíjense en que el texto de Deuteronomio 7:3 le está advirtiendo a su pueblo, a los que son suyos, no lo hace con las naciones paganas. Ellos ya están perdidos, pero con su pueblo es el tema, con nosotros su iglesia. No podemos incurrir en este error, es gravísimo, hermano. Por eso la mención con respecto a la apostasía. Y es claro lo que enseña. Por eso nosotros los pastores también hacemos énfasis en este texto con referencia al matrimonio. Cuando los jovencitos están noviando, que llegan a la iglesia y se ponen de novio, de novia, y a veces viene la mamá o el papá un poco preocupado porque sabe que su hijo o su hija, que es adolescente, tiene una compañerita, un compañero en el colegio, en el secundario o en la facultad, y que tienen una relación estrecha, están teniendo una relación estrecha, y el padre y la madre nos dicen, o a veces mencionan de que como no son cristianos están preocupados y nos piden oración y que oremos por su hija, por su hijo, porque está teniendo esta relación con este joven o esta joven que no tiene que ver con la iglesia de Cristo o con el Señor. Entonces cuando los pastores vamos y indagamos al joven o a la jovencita que está teniendo esta relación de principiando su noviazgo con una persona que no pertenece al pueblo de Dios o a la iglesia, nosotros le hacemos preguntas, indagamos acerca de cuál es en qué grado de compromiso están teniendo. Y bueno, ellos alegan, algunos jóvenes alegan de que ellos tienen la fe y tienen la certeza de que cuando ellos se enamoren antes de casarse, ellos la van a traer a su novia a la iglesia y van a hacer que se convierta a Cristo. O
el varón o la joven que es cristiana va a traer al varón, a este joven a la iglesia y va a hacer que se convierta a Cristo y está orando por eso, pero eso no hay nada seguro con respecto a eso. Entonces nosotros tenemos que alertar con este texto, Deuteronomio 7, 3 al 4. Lo leemos nuevamente. Tampoco te vas a unir en matrimonio con ninguna de esas naciones. ¿Qué quiere decir? No darás tus hijas a los hijos que vivan en esas naciones paganas, ni sus hijas tomarás para tus hijos de esas naciones paganas para que tus hijos estén noviando con ellas, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Se volverán al paganismo, quiere decir. Entonces, la advertencia, la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. ¿Se entiende la idea cuál es? Nosotros los pastores obramos de esa manera. Y en el Nuevo Testamento, Pablo hace la misma mención en otros términos, con otras palabras. Dice que no te unirás en yugo desigual, porque dice, ¿qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué concordia o qué comunión puede haber hombres, varones de fe o mujeres de fe con los incrédulos? ¿Qué puede haber de vinculación o qué puede haber de hecho creativo, de bendición entre lo santo y lo profano? Es la comparación que él hace. Y se remite a la ley de Dios, Deuteronomio. Está diciendo lo mismo pero en otras palabras. Entonces los pastores y los siervos de Dios que cuidan del rebaño de Dios como debe ser, que lo tenemos que hacer, tenemos que advertirles a los jóvenes, a nuestros jóvenes en nuestra congregación, de que esto es un peligro y no lo podemos admitir. Hay que tener muchísimo cuidado porque después vienen los problemas. Y muchos de ellos, a pesar de que se les advierte y se les aconseja que no incurran en este problema, en este error, ellos avanzan igual y después saben los problemas que traen, ¿no? Resulta que la mujer que pensaron que se iba a convertir a Cristo no sucedió, sino todo lo contrario, que él se fue con ella al mundo y que ella, cada vez que ella se entera que su marido quiere asistir a la congregación, ella se lo impide, y empiezan las discusiones, empiezan los problemas, y después cuando hay hijos, la mujer no quiere que le enseñen nada de Dios porque quieren que los hijos sean libres de elegir lo que ellos quieran, y que si quieren ir al paganismo quieren ir, pueden hacerlo, y si quieren ir a la iglesia evangélica no hay que inculcárselo ni obligarlo. Y lo mismo pasa al revés, cuando el padre, la madre que congrega y el marido no quiere que congregue más y no quiere que los hijos tampoco los lleve ella, y se dan cuenta del problema que acarrea. Familias destruidas por esa razón. ¿Y todo por qué? Por una decisión en que uno tomó o alguno de ellos llevó adelante sin tener en cuenta ni darle prioridad a la palabra de Dios primero, porque la advertencia en Deuteronomio es directa, es clara, no hay margen de error. No es difícil de poder discernir esto, hermanos. Es solamente con ir y leer la palabra de Dios y meditar en ello. Es un mandamiento. ¿Y cuál es la prohibición? Muchas veces algunos jóvenes dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios prohíba esto, prohíbe aquello, prohíbe lo otro? El Señor nos cercena la libertad de acción. No es eso, sino que el Señor no es que está coartándonos nuestra libertad. Nos está coartando la libertad de acción para decidir y escoger lo que a nosotros nos parece bien. Lo que Él hace es preservar del error, preservarnos de la idolatría. Él nos preserva, nos cuida de caer en lo peor, porque hoy no lo vemos nosotros, pero como Dios está por sobre nosotros, Él ve absolutamente todo. No hay nada que a Él le pueda parecer algo que no es. No hay ninguna posibilidad de eso. A nosotros sí. ¿Recuerdan cuando hablamos del engaño en el primer punto? Que se presenta una mentira como si fuera una verdad. Y no es así. A nosotros nos parece algo razonable y que pueda haber virtud en eso que nosotros estamos pensando o anhelando, pero resulta ser que detrás de ello no hay nada de eso, sino que es falso, que hay ingratitud y que hay desventura en lugar de bendición. Pero no lo vemos. Pero la palabra de Dios sí nos advierte y nosotros tenemos que recapacitar y reflexionar en esto y hacer que nuestros jóvenes reflexionen al respecto. Los pastores tenemos ese trabajo que llevar adelante y aconsejar, y sobre todo en algo tan delicado como es un matrimonio. No podemos dejar todo al libre albedrío de los jóvenes o adolescentes. Los padres en este sentido tienen muchísima responsabilidad de conducir a sus hijos. Y en última instancia los pastores entramos si los padres lo quieren y lo permiten. Pero a veces no podemos ingresar
y rompiendo las normas del hogar o de la familia. ¿Se entiende lo que quiero que, en este caso quiero ser claro? Nosotros no somos invasivos, pero sí en el púlpito las cosas se van a decir. Y posiblemente alguno se ofenda, pero hay que advertirlo y hay que llamar la atención a los padres y sobre todo, principalmente cuando hay hijos que los padres saben que están teniendo una relación sentimental con jóvenes que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Y la advertencia está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que eso no debe suceder y no hay que permitir que eso llegue. Y no es porque Dios nos quiera coartar la libertad de expresarnos o de elegir lo que a nosotros nos parece bien. No, Él lo que hace es preservarnos, por eso las prohibiciones. No es porque el Señor se goza y se alegra en cómo sufrimos cuando Él nos prohíbe. No pasa por ahí. El Señor tiene prohibiciones para preservar nuestra vida espiritual. Eso es todo lo que Él quiere. Y no luego llegar a un momento de nuestra vida donde tengamos que lamentar algo horrible y feo. Entonces lo que el Señor hace es lo siguiente: coloca estas cláusulas para evitar que lleguemos posteriormente a ese sufrimiento. Y de hecho ustedes y yo sabemos y conocemos, siempre tenemos algún pariente, amigo, algún familiar, algún vecino que ha pasado por esa situación y que los padres tal vez no estaban de acuerdo y quisieron hacerle entender a su hijo o a su hija que esa situación, ese noviazgo no le iba a favorecer, y tuvieron razón. Y bueno, ellos se casaron igual y terminó como terminó, con mucho sufrimiento y lágrimas. Y eso es lo que el Señor quiere evitar en el seno de su iglesia. Proseguimos entonces, ahora sí. Vamos leyendo una vez más con la advertencia que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando ingresó a la tierra de Canaán, Deuteronomio 7, 3 y 4. Deuteronomio 7, 3 y 4, con la advertencia que el Señor le hizo con respecto a cuando iban a llegar a tomar la tierra que el Señor había prometido, cómo tenía que proceder con las naciones vecinas o con las personas de aquellas naciones. Punto 2. Estamos en apostasía y condenación de 2D. Cualquiera que incite a otros a apostatar habría de ser ejecutado por haber hablado de sublevación contra Jehová Dios, el Dios de Israel. Fíjense, observen ustedes en Deuteronomio 13 del 1 al 15. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si aman a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él servirás y a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal del medio de ti. Esto es algo durísimo que Moisés dejó escrito para el pueblo de Israel como un mandamiento de Dios directamente para la nación de Israel, y él advierte que si entrara una persona o surgiera algún soñador de sueño, vieron cuando aquello dicen, tuve un sueño, vos sabés que soñé así, 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 y yo entiendo y interpreto, y empieza a dar su interpretación. Entonces, cuando venga, según lo que leemos acá, la advertencia acerca de ese sueño o esa profecía, verso 13:3, Deuteronomio 13:3, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si aman a Dios vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué pasa o permite Dios que suceda esto en su pueblo, en la iglesia, en este caso en Israel y hoy también en la iglesia? ¿Para qué? Es una prueba que viene directamente de Dios, que Él permite para saber si amamos a Dios. Es para probar, Dios los está probando para saber si aman a Dios de todo corazón y con toda vuestra alma. Ese es el propósito por el cual esto sucede y va a seguir sucediendo.
¿Cómo nosotros podemos probar que amamos a Dios? En no hacer caso cuando viene alguien y habla acerca de un sueño que tuvo, o que le parece a él que el Señor le dio la visión o lo que fuere, o cualquier otra interpretación vaga o errante que a veces se oyen y se han oído cada cosa. Yo he oído a través de estos años de cada situación, hermano, que uno realmente se queda perplejo por oír cosas semejantes, parecidas a la que dicen acá. El verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a él servirán y a él seguirán. Tal profeta o soñador de sueños debe ser muerto. Si esta ley estuviera vigente, hoy quedaría el tendal de muchos que dicen ser profetas y apóstoles y enseñan todo esto que dice acá. Porque, ¿qué es cuando dice acá, por ejemplo, en el verso 1, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio y se cumpla la señal y prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle? Ustedes me van a decir, bueno, pero eso, ¿quién va a ir de los hermanos de acá de la congregación si uno se levanta y empieza a profetizar de que tenemos que ir a servir a Gauchito Gil, o tenemos que ir a servir a la Virgen de Satanudo, que tenemos que ir a servir a Chupacabras o lo que fuere? Uno de ustedes va a decir, no, pero ¿quién va a ir si sabe que eso es una tontería? Eso no puede ser, nadie le va a hacer caso. Y cuando digan tenemos que seguir a tal o cual profeta o apóstol, o tenemos que pertenecer al ministerio de él porque él tiene la palabra de Dios y porque Dios le habla directamente a él y él le revela en sueño y él le revela las profecías nuevas para ahora, y entonces vamos a ir ahí porque él tiene palabra de Dios, porque él es un profeta, porque es un apóstol de verdad, de los nuevos, de ahora, de los buenos, de los verdaderos. ¿Y qué van a hacer ustedes? No les están mencionando de que van a ir a Gauchito Gil ni nada, pero le están diciendo de que hay alguien que sí que tiene la posta, como decimos algunos. Entonces, claro, todos se van para ahí, para ese lugar, porque ese hombre o esa mujer dice, ella o dice él, que Dios le revela y que Dios le habla y le da profecía para bendecir tu vida, para bendecir a la iglesia y para todo lo que nuestro corazón le gusta oír. ¿Qué van a hacer? Y hoy yo veo que van, yo escucho que van y se someten a esas autoridades. ¿Y todo por qué? Porque le dice que Dios le habla, Dios le mostró, el Señor le mostró visión, le habló palabra a su oído, cosas que no están en la Escritura. Y sin embargo esa gente, porque lo dice ese tal o ese fulano o esa fulana, creen. Es casi lo mismo que ir detrás de Gauchito Gil. Lo que sucede es que no está Gauchito Gil. Hay uno que está dentro de la iglesia evangélica que está diciendo algo más o menos parecido. Más o menos lo mismo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la definición del engaño es disfrazar una mentira como si fuera verdad? Bueno, esto es parecido. Acá se está produciendo un engaño. ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor permite que esto suceda? Es para saber si amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, y si amamos su mandamiento. ¿Y cómo podemos demostrar entonces? ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Y es muy simple, hermanos. Es muy sencillo. Obedeciendo primero su palabra. Si hubiere soñador de sueños o algún profeta que dice que Dios le habló y no está acá lo que él dijo, no cuadra con las escrituras, no cierra con la doctrina. Si lo que él dice o ella dijo en profecía o visión que dice que vio o que le mostró no se condice con el estatuto bíblico, ese tal profeta o esa tal soñadora de sueño es falso, es falsa. Entonces, cuando se levanta alguien y empieza a hablar palabra que no tiene fundamento en la doctrina, en la sana doctrina, que no tiene fundamento en la palabra inspirada primero, si no cierra, si no concuerda y entra en contradicción con lo que dice de Génesis y Apocalipsis y no está por ningún lado lo que esta persona dice, no hay que oír. El tal es un apóstata, es un engañador. Acá dice que tiene que ser muerto. Bueno, vamos a dejar el juicio en manos de Dios mejor, pero sí vamos a preservar nuestra alma. ¿Y cómo dice que vamos a demostrar que nosotros amamos a Dios? Dice que el verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos y no escuchará su voz, más escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Entonces dice que acá
el Señor nos advierte que Él nos está probando, verso 3. No darás oído a las palabras, no prestarás atención a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño o de visiones, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si aman. ¿Cómo vamos a demostrar si amamos a Dios? Es que amamos su palabra primero, por sobre todo lo que puedan llegar a decir algunos o algunas. Nosotros amamos la palabra inspirada y revelada de Dios, que es esta, la que tenemos acá, por sobre todo. Esto primero. Y si lo que ella o él dijo no cierra, es falso. Así de simple y de fácil. Entonces nosotros con esa actitud estamos diciendo que la palabra de Dios es santa, pura. Es la única que prevalece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No, pero Dios me dijo, Dios me reveló. Lo que debe de ¿quién te reveló? Ya lo pongo en duda, porque si lo que te reveló no coincide con lo que dice acá, estás mal. Así que podrás ir a otro lugar, te vas a otro lugar, a hablar lo que quieras, pero acá eso no se va a admitir, no podemos aceptarlo. Si la palabra de Dios no lo admite, nosotros tampoco. Si la palabra de Dios dice que es falso, es falso. Si la palabra de Dios dice que no, eso es errado, está errado. No hay opciones. Es como Dios dice, no como los seres humanos pretendemos. ¿Se entiende? Proseguimos. Vamos un poquito más adelante. Punto 2. Apostasía y condenación. Muchos reyes de Israel y de Judá siguieron un proceder apóstata. Acá tenemos varios versículos, pero que no los vamos a leer. Solamente vamos a citar de memoria. Y es importante lo que ha sucedido con los reyes de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Ahí lo tienen. Saúl, según primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 11, 28 y 6, fue un rey apóstata. Jeroboam, según primer libro de Reyes, 12, 28 al 32. Rey Acab, primero de Reyes, 16, 30 al 33. Ocosía, primero libro de Reyes, 22, 51 al 53, otro rey apóstata. Joram, según segundo libro de Crónicas 21, 6 al 15, fue un rey apóstata. Acaz, según segundo de Crónicas 28, 1 al 4, fue un rey apóstata. Amón, segundo de Crónicas 23, 22 al 23, otro rey apóstata. Hubo varios. ¿Y cómo se demostró su apostasía? Bueno, vayan al texto que ustedes tienen en pantalla, ahí se van a dar cuenta. Y pueden seguir todo el capítulo y vayan analizando, y al final dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A veces lo dice al principio, al inicio, otras veces al final. Y el rey Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y apostató y fue detrás los ídolos. Hubo reyes que, por ejemplo, permitieron que los padres ofrecieran a sus hijos en fuego a Moloc. Un desastre. Y uno puede llegar a decir, pero acá en la iglesia eso nunca va a pasar. ¿Usted está seguro que nunca va a pasar? Por ahí no va a ser quemado el bebé o la criatura. Pero, ¿qué me cuenta cuando nosotros permitimos que vaya y se emparente o tenga relación amorosa, o permitamos que empiece a noviar con un impío, un pagano, una pecadora, una pagana, nuestro hijo, nuestra hija, y le dejamos que haga lo que quiera? ¿Dónde va a terminar su alma? ¿No se preguntó nunca eso? ¿No será que va a terminar quemada en el infierno? Por causa de la apostasía por la cual fue arrastrado, porque tal vez nosotros no hablamos, no aconsejamos, no le hicimos ver la realidad, o porque por ahí nosotros ni siquiera fe teníamos, tal vez, que era tan endeble como la fe de ellos, y todos apostatamos al mismo tiempo y nunca nos dimos cuenta. Acuérdense que apostasía es apostasio. ¿Se acuerdan? Que quería decir carta de divorcio, que se ejemplifica con un divorcio. Me temo que hoy hay muchas personas que están divorciadas en la iglesia, están divorciadas y divorciados del Señor Jesucristo y todavía no se han enterado. Eso es un problema, es un gran problema. Punto número 3, lo tienen en pantalla. Características y causas de la apostasía. Vieron que este tema es largo, por eso el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo dejamos para después. Características y causas de la apostasía. Apostasía entre los que profesan ser cristianos. Y acá tenemos algunos datos. Hubo, dentro del cristianismo del Nuevo Testamento, algunos que apostataron de la fe. O sea que de los que quedaron registrados, pero hubo muchos.
pero de los que quedaron registrados tenemos testimonios, que quedaron registrados y escritos para nuestro conocimiento hoy y podamos comprobar y ver, y a nosotros esto nos sirve de mucho, es una muy valiosa información, muy valiosa. Por ejemplo, tenemos acá Himeneo y Alejandro, según 1 Timoteo 1, 19 y 20. ¿Leemos? Dice 1 Timoteo 1, 19 y 20, dice: mantén la fe, palabra de Dios para todo, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han perdido la fe, como Himeneo y Alejandro. A ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar en contra de Dios. ¡Wow! 1 Timoteo 1, 19 y 20, palabra de Dios para todo, la versión. Tenemos a Himeneo y Fileto. El primero era Himeneo y Alejandro. Ahora es Himeneo y Fileto. Se repite Himeneo, ¿vieron? Pablo los conocía, por eso lo repite, lo reitera. En este caso, con Fileto. ¿Sí? Otro. Dice segunda carta a Timoteo 2, 16 y 17. Aléjate de los que hablan tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. ¡Wow! Imagínense. Es terrible, ¿eh? Tenemos a Diótrefes, otro apóstata. Tercera carta de Juan, verso 9 y 10. Le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención por todo el mal que hace. Él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros lo ayuden, y sino que echa de la iglesia a los hermanos que quieren ayudarlos. Es tremendo este Diótrefes, era terrible. Y después tenemos uno más, los sensuales. Bueno, esta característica prevalece hasta el día de hoy y se puede detectar. ¿Quiénes son los sensuales? Bueno, vamos a leer Judas 3 y 4, la carta de Judas. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, como lo tienen ahí. Amado, dice Judas, escribió: por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Esto es Judas 3 y 4. Ahora vamos a leer Judas 17 y 19. 17, 18 y 19. Fíjense, en la misma carta de Judas, pero un poquito más adelante dice: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Acá, en este último versículo, en el 19, dice: son individuos mundanos. En la versión Reina Valera, que usted tiene en casa, 1960, dice: son los sensuales, los que no tienen al espíritu. Acá, en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Individuos mundanos. Los sensuales, la palabra sensuales que aparece ahí en Reina Valera tiene que ver con un comportamiento, una característica típica del tiempo presente, con el hedonismo, con aquellas personas que son muy habituadas a los sentidos, a los deseos del alma, a los deseos y a los sentidos que quieren percibir todo el tiempo, cosas agradables, cosas que les gusta a su naturaleza humana. Esos son los sensuales, que son personas dadas a las pasiones mundanas, a las pasiones de los deseos, que le dan rienda suelta a los deseos, a lo que hay en su alma, ¿sí? Que tiene que ver con su propia humanidad, no con la voluntad de Dios. Son personas
que se dejan llevar por sus impulsos. Según la descripción del diccionario Strong, la palabra sensuales tiene que ver con los deseos del comportamiento animal. Así lo tiene. Y eso es horrible como suena, pero es así. Se dejan llevar por los deseos de los sentidos propios del animal. Los instintos animales. ¿Vieron? Como los animales tienen su propio instinto, como los seres humanos, cuando se dejan llevar y le dan rienda suelta a sus pasiones y deseos, terminan igual, como los animales, por sus propios instintos. Esto es horrible. Bueno, estos son los sensuales. ¿Qué características suelen tener los sensuales dentro de la iglesia? ¿Cómo uno los puede notar y observar que son personas que naturalmente son apóstatas? Se da por sentado que son apóstatas por su comportamiento y la característica que llevan adelante, el comportamiento que tienen. Por ejemplo, no reparan nunca en la santidad de Dios. Primer punto, principal para tener en cuenta. Le da lo mismo a ellos, darle rienda suelta a lo que desea su alma, que la santidad de Dios es lo mismo. Le dan, mejor dicho, prioridad a lo que ellos desean antes que lo que Dios desea o quiere de nosotros. No comprueban lo que es agradable al Señor. Comprueban primero lo que a ellos les agrada. Eso se ve. Segundo, otra cosa que se puede observar mucho en estos últimos años y en estos últimos tiempos, décadas, por no decir décadas, se ve mucho a través de la música que se generó dentro de la iglesia en el evangelio, podemos decir, del tercer milenio y último siglo, obviamente, el siglo XIX, XX, al principio del siglo XXI lo estamos observando con toda intensidad. Pero ya en el siglo XX esto comenzó a introducirse, como dice Judas, que leímos al principio, que él le escribe a los hermanos para que podamos luchar ardientemente por la fe. Y él en un momento dado, en el versículo número 4, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan inclusive a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Convierten en un libertinaje. Yo he estado participando, he estado presente en esos que se le denominan pub cristianos, donde es un lugar donde se toma café, se toma té, hay mesitas redonditas con butacas y hay una pequeña plataforma donde se presenta uno que dice ser cristiano y hace un solista, hace un acústico, ponen luces bajas, luces de color, hay música en el ambiente. Lo único que no se percibe, según tengo entendido, no lo sé, porque no me he quedado para comprobarlo, pero dicen que no hay alcohol, pero eso se asemeja, luz baja, donde está un protagonista, donde obtiene el foco central, llamada la atención, donde llama la atención con su canción, con su voz, con su sensualidad. Porque, ¿qué estaría haciendo una persona en un contexto similar al que puede hacer un rockero, un músico pop? ¿Cuál es la diferencia? En la letra. Pero el entorno, el lugar, es propicio, es muy parecido a lo que se genera en un ambiente pagano. Lo único que cambia es la letra. Y algunos dicen, no, pero no se puede fijar en eso, porque hoy los jóvenes tratan de hacer eso parecido a lo como lo mundano para captar a la actitud de los jóvenes para traerlos a la iglesia. Hermano, eso no va a pasar. Si ustedes me dicen que en la palabra de Dios hay registro de que los apóstoles se mimetizaron con la cultura de aquel tiempo y adoptaron sus costumbres y culturas, sus costumbres, su idiosincrasia para atrapar a las personas, para traerlas al seno de la iglesia, búsqueme algún texto donde los apóstoles hayan tenido ese comportamiento, que ellos tuvieron la idea fantástica de involucrarse con los paganos, hacer algo parecido a lo que ellos hacen, pero vestido o pintado con cristianismo. Y de esa manera atraerlos hacia la iglesia. ¿Usted vio algún texto donde se intuya una actitud semejante, donde se deje ver que los apóstoles tuvieron inclusive ese pensamiento? Yo no lo veo, nunca lo encontré en el Nuevo Testamento. Lo que sí vi, que ese comportamiento lo tuvieron Himeneo, Fileto, Alejandro, Diótrefes, como los que acabamos de ver, que eran apóstatas, los sensuales, que hubo y los hay hoy. Pero esos son apóstatas. Si nosotros hacemos lo mismo, considerémonos entonces apóstatas, porque estamos haciendo lo mismo que hace un pagano para traer al pagano adentro de la iglesia. En ese caso no hay convertidos, hay paganismo dentro de la iglesia. Hay costumbrismo que la traemos adentro de la iglesia disfrazado de cristiano, pero sigue siendo lo mismo. Y le ofrecemos la misma música que escucha en el mundo.
Le ofrecemos la misma costumbre que tiene en el mundo. Le ofrecemos la misma idiosincrasia que trae del mundo. Le ofrecemos todo lo mismo que tiene el mundo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Eso es sensualismo. Eso es sensualidad y eso es apostasía. ¿No les parece? Está bueno para pensarlo esto, ¿verdad? Características y causas de la apostasía. Venimos del punto número 2, donde tiene que ver con las características y causas de la apostasía. Estamos en el mismo punto, dije bien. El anterior, el número 2, era apostasía y condenación, que arrastra la condenación. Ahora estamos en el punto número 3, característica de la apostasía. Venimos de la apostasía entre los que profesan ser cristianos. Y ahora venimos al punto 3b, seguimos en características y causa de la apostasía. Y como ustedes tienen en pantalla, yo lo escribo a modo de bosquejo para que tengamos en cuenta, para llevar un orden. Y el punto B, yo puse acá, la apostasía tiene su origen en la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro estableció un paralelo entre la apostasía del cristianismo y la que ocurrió en el pueblo de Israel. Antes de ir al texto, que ahí lo tenemos, segunda de Pedro 2.1, mientras lo va buscando, segunda carta de Pedro 2.1, yo igual ahora lo voy a colocar en pantalla, puede sonar algo raro, esto que yo coloqué acá, la apostasía tiene su origen en la iglesia de Cristo, porque no existe otra apostasía que la Biblia avale. La única apostasía que la palabra de Dios menciona es aquellos que se apartaron de Dios. ¿Me explico? Porque puede considerarse también, en otros términos o en otro terreno, hablando de religiones, que hay personas que, por ejemplo, del Islam se convierten a Cristo, los que quedan en el Islam, dice que el que se fue al cristianismo apostató de la fe. ¿Me explico? Lo mismo pasa con aquellos que están en otra religión, puede ser en el hinduismo, yo mencioné el Islam, puede existir también en otro tipo de religiones que están vinculadas con religiones distintas al cristianismo. Hay otras que son politeístas, el cristianismo es monoteísta. Bueno, una persona que se convierte a Cristo en el mundo conocido como la religión cristiana, si viene del sintoísmo o viene del hinduismo, ellos que quedan ahí miran a este que viene para este lado y hablan de él como diciendo apostató del hinduismo o apostató de, como dije, del Islam o de Mohammed, el profeta del Islam, o en cualquier otra religión. Pero eso la Biblia no lo menciona. La palabra de Dios hace mención acerca de la apostasía según, desde la perspectiva de la palabra de Dios. La única apostasía de la que hay que tener cuidado es cuando se abandona el cristianismo. Se aleja la persona, el ser humano abandona a su Dios, a su creador y sustentador. Nosotros creemos que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, el Dios, Elohim, Adonai, el creador del cielo y de la tierra. Ese es el único Dios. Y Él mismo dice que no hay dioses fuera de Él. Él es el único. Entonces creemos que, según la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña, que la apostasía que advierte la palabra de Dios es acerca de aquellos que abandonan a Dios, al Elohim, al creador del universo, al Señor Jesucristo. Ese es el verdadero apóstata. Por eso, como leemos acá en el punto B del punto 3, características y causas de la apostasía tiene su origen en la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro estableció un paralelo entre la apostasía del cristiano o del cristianismo y la que ocurrió en el pueblo de Israel. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente enseñanzas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjense, presten atención lo que dice acá, que está en letras blanquitas. Ustedes pueden ver que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, la palabra muchos, seguirán sus disoluciones. Esto aparece, yo lo coloqué a propósito en letra para que resalte,
para que se note que dice que muchos seguirán sus disoluciones, seguirán en apostasía, por culpa de aquellos falsos maestros que se introducen dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que meten enseñanzas, herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que muchos los seguirán, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A mí me llama mucho la atención que dice, el apóstol Pedro advierte que harán mercadería. O sea que tu fe, la fe de las personas que están en esos lugares, se utiliza como una mercancía que les da un rédito a esa gente que gobierna en esos lugares, en esos apóstatas. En el lugar donde están esos apóstatas, utilizan a las personas como una mercancía que les genera ingresos, quiero decir. ¿Se entiende? Ese es el tono y la idea que el apóstol Pedro quiere reflejar en la carta que nos dejó escrita. Harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Ellos van a fingir todo el tiempo las enseñanzas para que dé efecto, cause un efecto en la vida de esas personas y luego pueda quitarles algo que ellos necesitan, que ellos quieren, desean de esa persona, que no tiene nada que ver con la fe. En este caso puede ser el dinero, los bienes, como se sabe y se ha sabido, que hay lugares que ellos predican a Cristo, dicen predicar a Cristo, hablan de Dios y hablan hasta del Espíritu Santo, pero que esas personas que entran y salen a ese lugar, entran y salen de la misma manera que entraron. La única diferencia es que salen con menos dinero del lugar que cuando entran en esos lugares. Le quitan dinero, le quitan posesiones, le sacan cosas materiales, le sustraen, pero seduciendo a las personas. Bueno, esas personas, la característica de esos lugares, tienen como una característica predominante, es que le quitan bienes, le quitan dinero, le quitan todo lo valioso. Y no interesa si la persona no tiene cambios. Al menos no hay cambios en su vida espiritual. No le importa a esa gente. Esa gente vive haciendo eso y está para eso. Por eso la importancia de advertir cuando los hermanos a veces no están conformes en las congregaciones, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, tenemos que enseñarles lo importante de obedecer la palabra de Dios. Y que hay muchos que van a introducir enseñanzas y herejías destructoras y que muchos van a seguirlos. Muchos se van a hacer eco de esas enseñanzas y van a terminar en la apostasía. Y así entran la apostasía. Por eso la apostasía se genera en el cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos una vez más. 3C. No solamente Pedro. Ahora Pablo también advierte. Pablo le escribió a Timoteo advirtiéndole lo que ocurriría en la iglesia al pasar el tiempo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Leamos. Palabra de Dios para todos. Que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrale lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Esto es un problema que hoy se puede palpar en muchos lugares. Qué claro que está en esta versión Palabra de Dios para Todos. Hay personas que uno les habla, no sé si usted se habrá encontrado con personas que asisten a esos lugares, que los manipula, uno se da cuenta que los están manipulando. Y la persona está nubilada por las cosas que les dicen, porque utilizan un lenguaje característico de ellos, donde envuelven a la persona, la seducen con su palabrería, pero le meten verdad y error. Y eso es una herejía, cuando se mezcla la verdad con un error. Es fácil detectar cuando todo es falso. Es simple, es fácil de detectarlo. Pero cuando está mezclado verdad con error es mucho más complejo. Y la persona que no está habituada, que no tiene los sentidos ejercitados, como dice la carta a los Hebreos, es fácilmente manipulable. Y cuando uno le advierte, ¿qué responde la persona? La persona responde que el pastor lo hace y lo dice es porque debe tener razón. Porque ellos no van a la Escritura. Evitan que en esos lugares se estudie y se profundice
en las escrituras. De esa manera engañan a las personas, porque si los hermanos o las personas que están en ese lugar se fueran a investigar las escrituras, se darían cuenta que muchas cosas que les dicen y les enseñan en esos lugares no cierran con lo que dice la doctrina. Por eso dice que se apartarán, vendrá tiempo, pero llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta, a la santidad, a la santificación, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y eso es un problema, porque las personas que están en ese lugar, cuando uno le advierte, la persona se niega y rechaza. ¿Por qué? Porque se siente bien ahí. No, porque en tu iglesia donde vos me querés invitar o me querés llevar son todos legalistas, te hablan del pecado, te hablan que tenés que arrepentirte sí o sí, porque si no el Señor se enoja y te castiga, te disciplinan, no te dejan ir a bailar, no te dejan tomar alcohol, no te dejan ir a la boliche, no te dejan nada. En cambio, donde yo voy, me dejan hacer todo eso. Total, yo pago el diezmo, al pastor está contento y nos habla de todas bendiciones. Y dice que esos lugares no nos recomiendan, ellos no nos recomiendan porque lo único que hacen es prohibir y prohibir y prohibir. Entonces las personas viven agobiadas, esas personas no prosperan espiritualmente, no prosperan materialmente porque están en esa condición porque son muy legalistas. Entonces por eso el pastor me dijo que no tengo que ir a tu iglesia porque ustedes son muy legalistas. O sea que nos tildan a nosotros de que somos legalistas porque enseñamos la sana doctrina. Y eso es lo que pasa y le advirtió Pablo a Timoteo. Va a venir un tiempo que no van a querer escuchar la sana enseñanza. Recuerdan que doctrina es una palabra griega que es didascalia, que quiere decir enseñanza o instrucción. Entonces, cuando rechacen la sana instrucción, la sana enseñanza, la sana doctrina, que es lo mismo, es porque ellos se van a sentir como agobiados, quieren escuchar algo nuevo. Y aparecen, es el terreno propicio, a través del engaño, llegan esta gente, entran en estos lugares y como le empiezan a decir cosas hermosas y lindas y toda llena de bendición y sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de advertencia, todo es bueno, todo es lindo, todo es hermoso porque Dios es amor, ahí entra parte de verdad y parte de error. Y terminan las ovejitas todas esquiladas, sin ningún lana. Sin lana. No sé si me explico lo que quiero decir. Y ese es un problema. Y Pablo lo advirtió a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Continuamos un poco más adelante. Continuamos. Dice punto B. La apostasía y sus causas. Por ejemplo, estamos en características y causas. Ahora entramos a las causas de la apostasía. Y esto es muy, muy importante. Dice el punto B. La apostasía y sus causas. Primero, tenemos falta de fe, según Hebreos 3:12. Lo leemos. Dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La falta de fe es una causa que deriva en apostasía. Otra, la falta de perseverancia a través de las pruebas, de los conflictos, la falta de perseverancia a través de las circunstancias difíciles que el Señor permite que vivamos. Vamos a leerlo. Hebreos 10:32. Leemos del 32 y 33 y 34 primero. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio cuando aceptaron al Evangelio. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados de esa manera. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades le quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Leemos la otra parte, Hebreos 10:35 al 39. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio, las promesas, dice Reina Valera. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo o pasando por tribulaciones, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Otra vez, promesa. Pues Dios dice, muy pronto llegará el que tiene que venir, no tardará. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Traducción lenguaje actual, Hebreos 10:35 al 39. Es interesantísimo. Ese es un problema
que arrastra la apostasía, la falta de perseverancia. Otra causa, la infidelidad al Evangelio del Señor Jesucristo. Acá tenemos que ir a Judas 11. Vamos a leer la carta de Judas 11, 12 y 13. Fíjense en el texto que cita Judas, a dónde se remite, al Antiguo Testamento. Empieza el texto 11, dice: pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirían como murió Coré. ¿Recuerdan? Caín, Balaam y Coré. Son personajes centrales, ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. Sigo el texto. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, a sus ágapes, dice la Reina Valera. Pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua, que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar, son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. Es interesantísimo lo que enseña Judas con aquellas personas que se apartan, apostatan, dejan al Dios vivo, dejan de confiar. Ese es un problema de infidelidad al Evangelio. Otra causa, seguir las falsas enseñanzas. Seguir las falsas enseñanzas y me queda hipocresía, sensualidad e indiferencia en el servicio a Dios. Estas son causas que llevan de todas maneras, estas causas, lo que quiero decir, que arrastran a la apostasía. Concretamente, algunos de estos comportamientos que se suscitan y se llegan a suscitar en alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando comienza esto tenemos que prestar atención. Evidentemente, urgente, tenemos que tomar cartas en el asunto, hermanos, porque esto no podemos permitir que nos llegue a acontecer, a suceder a nosotros. Vamos a leer 1 Timoteo porque la segunda carta de Pedro ya la leímos. Si ustedes se fijan, luego lo tienen ahí. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Palabra de Dios para todo, la versión que me agrada porque es mucho más textual. ¿Lo leemos? El Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro caliente o hierro candente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes o los que somos cristianos y conocen la verdad, saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. En la versión Reina Valera dice que son espíritus inmundos, ¿sí? Muchos dejarán de creer, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bueno, acá dice, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanza de demonios. Y acá aclara, esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. La palabra en Reina Valera, la palabra espíritus, no tiene que ver con los espíritus que ustedes y yo mencionamos, o que sabemos que existen pero que son inmateriales, no son intangibles. No se está refiriendo a esos espíritus. El texto griego hace una salvedad que en este caso, como aparece también en otras porciones del Nuevo Testamento, la palabra griego es pneuma, es espíritu, igual que para Espíritu Santo. Pero debemos recordar que en el libro de Strong, en el diccionario Strong, la palabra pneuma también hace referencia o hace mención a la persona o a las personas o al hombre. Y hace coma humano. Dando a entender, por eso, en este texto que acabamos de leer recién, en Palabra de Dios para todos, dice, esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. O sea que
son espíritus que están en el ser humano. Por eso no viene el espíritu solo sin la persona. O sea, que son las personas. Se los identifica como espíritus que gobiernan a esa persona. Y espíritus engañadores. Es como cuando nosotros a veces nos expresamos de alguna manera como diciendo qué buen espíritu de lucha que tenés. O qué espíritu aguerrido. Qué buen espíritu tenés un buen espíritu, estás de buen ánimo. O sea, le damos característica al espíritu de persona. Bueno, eso es correcto. En este caso también es correcto porque la palabra de Dios hace esa mención directamente, que esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. A eso se refiere. No está hablando del espíritu abstracto, un ente abstracto que es sin materia, inmaterial, intangible, no hace referencia a eso. En este caso son personas. Y así llegan a través de esas personas las falsas enseñanzas. Y aquellos, como leímos en el punto 3b, seguir esas falsas enseñanzas arrastran y llevan a la apostasía. Y último, la hipocresía, la sensualidad y la indiferencia en el servicio a Dios. Y esto nos ataca directamente a los que estamos involucrados en el servicio. Y a mí me ha tocado vivir y tener muchas experiencias no muy agradables con respecto a esto. Hipocresía, sensualidad e indiferencia en el servicio a Dios. Mateo 7:22. Y escogí este texto porque creo que demuestra hasta qué punto alguien que está involucrado en la iglesia puede pasar de desapercibido y tal vez no darse cuenta de que es un apóstata. Mateo 7:22 y 23. Nueva Biblia de los hispanoamericanos. Esta es la versión que yo escogí. Nueva Biblia de los hispanoamericanos. El texto de Mateo 7:22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y a mí me llamó la atención este texto en particular porque hipocresía, sensualidad e indiferencia en el servicio a Dios. Y esta gente, por lo que el Señor expresa, o lo que registró Mateo cuando oyó hablar al Señor Jesús, y por eso es el Evangelio de Mateo. Mateo registra en este sentido, en este fragmento, logra captar, al menos es lo que yo entiendo y se transmite del texto hacia mí y hacia a quien lo lee. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que era gente que profetizaba en el nombre de Jesús. Era gente que echaba fuera o hacía liberación, ejercía la liberación en el nombre de Jesús y hasta hacían milagros en el nombre de Jesús. Obviamente que si trabajan en el nombre de Jesús deben pertenecer a la iglesia de Cristo, o al menos estar dentro de una iglesia que predica a Cristo, al Señor Jesucristo como el libertador, al Señor Jesús como el que promueve los milagros o el que lleva a cabo los milagros. Es el Señor Jesús el que se debe profetizar en su nombre, es el único nombre que vale. El único nombre que hay autoridad es el nombre de Jesús para sanar, para liberar y para profetizar. Entonces eso nos lleva a concluir de que son gente que está involucrada en la iglesia. Por eso yo dije al principio, leímos en el punto número 3, en el 2, que la apostasía tiene su origen dentro de la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. No surge de otro lugar, de otro ámbito, pertenece al cuerpo de Cristo. Y esa es la apostasía de la cual nos tenemos que cuidar. Y tenemos que luchar para que esto no suceda en nuestro ámbito, en el cual nos movemos, andamos, en el cual los pastores, más que nada, que estamos involucrados en la enseñanza de esto, debemos tener mucho cuidado y tenemos que prestar atención a este tipo de comportamientos. Y aquellos que estamos como responsables de alguna congregación, nosotros tenemos la autoridad de colocar a personas en el ministerio, en algunos ministerios de la iglesia, en algunos ámbitos de la iglesia para servir a Cristo. Esas personas tienen que reunir ciertos requisitos, no puede ser al azar.
No podemos poner personas porque le toca el turno o en suerte por el año, porque el año pasado o el anteaño pasado estuvo Juan, ahora le toca a Pedro. El año pasado el anteaño pasado estuvo Joaquín, ahora le va a tocar a Alejandro. Por sorteo o por propuesta. Eso hay que tener mucho cuidado porque Dios no obra de esa manera con los que somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo enseña que cada miembro fue puesto en el cuerpo, en este caso la iglesia, y tiene que cumplir una función. Ese miembro, que es la mano, y él pone el ejemplo, coloca el ejemplo de que el que es ojo, el que es oído, oreja, o el que es mano, o el que es boca, o el que es nariz, o el que es pie o brazo, el brazo no puede obrar como ojo, porque tiene que cumplir la función de brazo. El que es mano no puede cumplir la función de pie, porque el pie conduce, la mano es para el trabajo. Si bien es necesario tener los pies para poder trabajar, pero cada miembro tiene que estar en su lugar. Dios colocó, dice Pablo, cada miembro en su lugar. Y el Espíritu Santo dio dones como Él quiso y repartió como Él quiere. Reparte como Él quiere. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Los que estamos al frente y tenemos responsabilidad en la Iglesia de Cristo, fuimos colocados en ese lugar con una altísima responsabilidad. Y es velar por la salud espiritual de toda la Iglesia. Y no podemos poner a personas, cuando nosotros designamos a alguien, tenemos que tener primero prueba constatable de que la persona reúne los requisitos y va a cumplir con lo que se le encomienda. Los apóstoles utilizaron ese criterio y no colocaron a cualquiera. Cuando se eligió, ellos tuvieron que ordenar, porque hubo un reclamo acerca de personas que faltaban, que sirvieran a las mesas porque no había quien lo hiciera. Entonces los apóstoles dijeron, no es necesario, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio y dar las enseñanzas para servir a las mesas. Entonces recomendaron que escogieran a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de testimonio de fe en la iglesia para que cumplan con ese cometido, con ese trabajo, que era servir a las mesas. Y ahí surgieron los diáconos. Que los diáconos significa, lisa y llanamente, es servir, servicio, en lo que sea. Y estar siempre predispuesto. Y de buena gana y por amor a Cristo se hace el servicio. No es de otra manera. No es por imposición, no es porque a mí se me ocurre, porque yo tengo ganas. No. Eso surge porque es un don dado por Dios, dado por el Espíritu Santo. Y no podemos los pastores, los que somos los responsables, de poner a cualquiera porque nos simpatiza, porque le sentimos sagrado, porque sentimos onda, pegamos onda con el hermano o la hermana. No, no es así. Las personas, por esa razón es importante tener en cuenta esto que el Señor dice, que registró Mateo. Había personas que estaban, evidentemente, según se entendía, parece ser capacitadas, porque profetizaban, hacían liberación porque expulsaban demonios en el nombre de Jesús y hacían milagros. ¿Y el Señor cómo le responde? Y él alega y dice, menciona de que en aquel día, ¿cuál día será? Él está haciendo mención al día del juicio final, cuando haya que aclarar las cuentas, donde todos vamos a pasar por ese juicio, todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo y se nos va a pedir cuenta por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Eso también Pablo lo describe y lo enseña en el Nuevo Testamento. Y evidentemente, cuando llegaron estas personas, el Señor está hablando como a futuro que va a acontecer eso se va a dar. Dando a entender de que va a surgir esa situación y va a haber reclamos al Señor en ese día. Pero nosotros hicimos aquello, hicimos otro, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre. ¿Qué es lo que no hicimos en tu nombre? Y Él les va a responder, yo no los conozco a ustedes, nunca estuvieron en mis planes. Ustedes, en realidad, estamos entendiendo que eran infiltrados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros empleamos a alguien o le damos una tarea a desarrollar dentro del ámbito de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es muy importante. Y eso nos tiene que hacer recapacitar y reflexionar. Por último, repasamos el punto número 3 acerca de las características y causa de la apostasía. El punto B, la detallamos, terminamos recién. Le damos un repaso rápido, la apostasía y sus causas. ¿Cuál es la causa de la apostasía? La falta de fe, 1. 2. La falta de perseverancia en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias, en las dificultades que se presentan. Y eso el Señor lo permite para ir moldeando nuestro carácter, el tuyo y el mío.
La infidelidad al Evangelio, negociar la verdad, eso no puede pasar, no puede suceder y no es admisible dentro del cristianismo. Nos basamos en el verdadero Evangelio, en el único que está escrito, no hay otro. Pablo dice en la carta a los Gálatas que no hay otro. Pero hay quienes sí pervierten el Evangelio que el Señor nos entregó. ¿Y cómo lo pervierten? Infiltrando herejías destructoras para arrastrar tras sí a los discípulos. Después vimos, por seguir las falsas enseñanzas nos va a arrastrar a la apostasía. Muchísimo cuidado con esto. ¿Cómo se puede evitar esto de las falsas enseñanzas? Y predicando la verdadera enseñanza. No hay otra opción. Ir a la Biblia, ir a la Escritura, teología y doctrina a 1000. Eso sería lo ideal. Como dicen los chicos, esto a full. Doctrina y teología a full. Y tomar eso de llevar a los candidatos al ministerio pastoral a un presbiterio, como Pablo se lo menciona a Timoteo en la primera carta, hoy se dejó de hacer en muchas congregaciones, hace años eso, ¿sabían? La examinación del candidato al presbiterio, la examinación de aquellos que ostentan el pastorado, el obispado, como dice Pablo en la carta a Timoteo y Tito, aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero antes sean puestos a prueba, igual que los diáconos. Tiene que pasar por una examinación. No se puede colocar y darle lugar a un pastor que no haya pasado por un presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Hombres de ancianos en la fe que se sientan junto con el candidato o que ostenta el ministerio pastoral y se le indaga, se le hace una indagatoria con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se constituye la salvación? La fe que salva, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos temas que son totalmente relevantes dentro del Evangelio y no se puede dejar de lado. Por eso las personas que van a ser sometidas a prueba en los trabajos de la iglesia tienen que pasar por eso también. ¿Y quiénes son los responsables? Los pastores, aquellos que estamos comprometidos con el Evangelio. Son las personas que tenemos a cargo la responsabilidad de enseñar y discipular a los futuros Timoteo, a los futuros Lucas, a los futuros Tito, Epafras y demás, que fueron los discípulos de Pablo. Pablo se dedicó a forjar el carácter de sus discípulos, los que fueron discípulos de él, así como el Señor hizo con sus discípulos. Y nosotros, que somos discípulos de los discípulos de los discípulos, tenemos que hacer lo mismo, discípulos. ¿Se entiende la idea? Y por último, la hipocresía, la sensualidad e indiferencia en el servicio a Dios. Y cité Mateo 7, 22 y 23, que es contundente. ¿Hay hipocresía? Sí. ¿Hay sensualidad? Sí. ¿Hay indiferencia en el servicio a Dios? Sí. Lo hago así nomás, porque así está bien, no hace falta tanta perfección porque somos imperfectos. Yo lo hago como a mí me parece, como yo siento. Y no se trata de eso, hermano. Aquellos que hacen un servicio y rinden un servicio a Dios, tiene que ser como Dios es, santo, puro, sin mancha. Tiene que ser como Él es, un servicio que sale de nuestro corazón rendido en obediencia absoluta a aquel que nos redimió, que nos salvó y nos libró de la condenación eterna. Él se merece lo mejor de nuestra vida. Y tenemos que reconocer cuando no sabemos, queremos aprender. Pero el problema es que hay algunos que no saben y no lo reconocen, y si lo reconocen no quieren que nadie les enseñe. Eso es orgullo, es vanidad, es sensualidad también. ¿Se entiende? Es indiferencia, eso es ser hipócrita. Y es importante que cuando nosotros vamos a dedicar el servicio a nuestro Dios, lo tenemos que hacer con excelencia, con todo lo que somos y con todo lo que el Señor nos da para hacerlo. Él nos dio las herramientas, nos capacitó con dones, nos capacitó con su Espíritu Santo. Él nos tiene que guiar a toda la verdad, pero lo que sucede a veces es que lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos hacer lo que a mí me gusta. Yo lo hago como yo lo siento, y no se trata de cómo yo siento o como a mí me gusta. Se trata de cómo Dios ordena que tiene que ser. Ese es el punto central. El servicio a nuestro Dios, para no caer en la apostasía, para no caer en el engaño, nosotros nos tenemos que remitir siempre a su palabra. Y con esto termino. Aquellos que han decidido ofrendar su vida en sacrificio vivo a su Señor y Salvador, lo tienen que hacer como lo hicieron exactamente los discípulos, sus apóstoles. Y están acá en su palabra. Ese es el espejo. El espejo mayor es nuestro Señor Jesucristo y está en los evangelios. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en el libro de los Hechos a través de los apóstoles y en todas las cartas del Nuevo Testamento. Y si hace falta, recursos hay en el Antiguo Testamento.
aquellos que sirvieron al Dios vivo a través de su vida. Creo que recursos y ejemplos hay a montón en la palabra de Dios. Los hay y muchos. Y de los buenos. Y también hay de los pésimos y malos. De los apóstatas, de los engañadores y que están dentro del cuerpo de Cristo. Espero que esto haya sido de bendición para todos y a cada uno de aquellos que aman al Señor Jesucristo y quieren aprender de su palabra. Me queda el hombre de pecado, el hijo de perdición, que será motivo del próximo estudio, del próximo encuentro que tengamos a través de este medio. Que la gracia del Señor Jesucristo llene su vida, los colme de bendiciones y sigamos orando e intercediendo para volver a celebrar el culto en comunión en nuestra congregación, en tu congregación y en la nuestra. El Señor te bendiga y hasta la próxima.